Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, ¿cómo Eh, están? Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a este panel. eh, Obviamente muy financiero para hablar de tasas, vamos a hablar de oportunidades para las pymes, vamos a hablar del contexto tanto local como internacional en el cual está inmersa la Argentina, en un momento obviamente difícil, complicado, pero también al mismo tiempo con oportunidades. Y bueno, obviamente los protagonistas acá son los panelistas, quienes me acompañan. Tengo el gusto de compartir y de saludar a Pablo de Bernardi, que es director corporate de Portfolio Personal, a Mauricio Rampone, que es director ejecutivo del Centro PYME de UCEMA. También nos acompaña Giselle Duarte, que es la directora de servicios corporativos de Garantizar. Y también está con nosotros Julio Colman, que es el gerente de productos activos del Banco Superviel. Buenas tardes a todos. Y bueno, en esta quinta edición online del EFI Week, los quiero más que nada saludar y poner en contacto como para tener esta charla, y que me cuenten un poquito también eh, cómo está parada la Argentina, hacer este contexto macro para después ir precisamente a los lineamientos de lo que realmente puede ofrecer cada uno desde su lugar. Me gustaría empezar con Mauricio, que me dé precisamente esto, ¿no? ¿Dónde estamos parados en la Argentina de hoy? Qué pregunta, no sé por qué empezás por mí, porque ya, a ver, no sé si da para sonreír, pero desde el punto de vista de la comunidad PYME, que es la con la que nosotros interactuamos y estamos cerca, hoy la situación es muy compleja por la vorágine, te diría, en este proceso casi hiperinflacionario. El empresario PYME que manejaba un determinado negocio, que tenía un determinado volumen de ventas y cada tanto revisaba el precio contra la competencia y cada tanto revisaba los costos para ver de mantener sus márgenes y tenía sus plazos de pago y tenía sus plazos de cobro y en general su capital de trabajo lo tenía relativamente controlado. Hoy esta vorágine o esta dinámica, como te decía, lo que lo ha obligado es a entrar en un proceso que es poco productivo, pero que tiene de por medio la supervivencia de su empresa, de estar permanentemente revisando dónde está parado. Claro. Porque, digamos, no sabe si lo que está vendiendo lo va a poder reponer. Típicamente en estos procesos le aparece competencia, digamos, irregular. Se le mueve permanentemente los costos. Si tiene productos importados no sabe si los va a poder traer o no. Si tiene personal de convenio, se ajustan cada 2 meses, etcétera, etcétera. En resumen, un negocio que era bueno, que era genuino, que ganaba dinero, hoy por efecto de la inflación, no por efecto intrínseco del negocio, no porque la gente haya dejado de consumir ese bien o servicio, puede quebrar, puede ser afectado muy seriamente por los efectos de la inflación, por ejemplo, en el capital de trabajo. Claro. ¿Y cómo afecta esto? Por ejemplo, algunos números que son, por lo menos llaman la atención en la Argentina, ¿no? Por un lado, podemos decir, los datos oficiales, vamos a hablar, ¿no? La desocupación baja, aumenta la pobreza. Por otro lado, la economía crece. Por otro lado, la inflación es altísima. eh, digamos, y por otro lado también faltan dólares. Eso es innegable. Por eso las últimas medidas también del Banco Central. Digo, el empresario PYME tiene en cuenta todo esto, obviamente, pero ¿cómo le resulta el día a día? Mira, yendo a esos indicadores que vos mencionabas, es cierto, hay un incremento en el consumo de ciertos bienes, en algunos rubros, pero es difícil contestar hasta qué punto no está afectado por esta misma vorágine inflacionaria que yo te decía. Es decir,
te doy un dato si querés. En Argentina, no importa a cómo refiera, pero simplemente es indicativo. La velocidad de circulación del dinero en los últimos 30 años estuvo en un promedio de 12. Ahora está en 18. Es esa frase que todos escuchamos o leemos de que la plata quema en el bolsillo. Ese es uno de los factores que está generando un incremento en el consumo de algunos bienes o servicios, particularmente aquellos que tengan alguna relación con el dólar, ¿no? Claro. Pero te termino la respuesta. El empresario pyme, en una situación normal, ante un contexto de esa naturaleza, evaluaría incrementar la oferta. Es decir, tomar a lo mejor, ahora Julio nos podrá contar si está viendo algo de eso en el banco, pero digamos, acceder o tratar de evaluar líneas de financiamiento de maquinaria, de bienes de capital en general. Y hay mucha reticencia a eso, porque no se sabe bien si este proceso es temporal, o mejor dicho, hay una creencia de que este proceso es temporal y no hay confianza de que se pueda sostener en el Te futuro. puede sostener. Se lo quiero preguntar a Julio esto porque me quiero imaginar por lo menos que en el medio hay alternativas de financiamiento. Bueno, se habla de las pymes, ¿no? Creo que uno por ahí cuando habla de las pymes está hablando de un mundo que tiene dos consideraciones importantes. Primero, que son un motor básico de la economía argentina. Y en segunda instancia, que muchas pymes eh, van desde los poquitos empleados a una empresa considerable, muchas multinacionales o que dependen de multinacionales. ¿Este universo pyme piensa todo igual, Julio, o hay alternativas diferentes de financiamiento para cada una de ellas? Sí, ahí antes que nada agradecimiento por formar parte de este panel. Un poco lo que comentó Mauricio, es cierto que el empresario, sobre todo el empresario pyme, el emprendedor, en este contexto es un contexto preocupante. Ahora, desde el punto de vista de las herramientas de financiación, los bancos estamos regulados por el central y tenemos la línea de inversión productiva, que es justamente una herramienta de financiación para las pymes. Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, en que este tipo de compañía puede estar encontrando tasas de financiación reales negativas hoy en función a las tasas de, por ejemplo, si lo estamos comparando con una inflación proyectada a piso del 70 o al menos un número que anda dando vueltas, no, digamos, no lo vamos a Sí, saber sí. todavía. Imaginemos 65-70. Imaginemos 65-70, lo podemos comparar, por ejemplo, con tasa de descuento de cheques. Un empresario hoy puede estar, digamos, por esto que estaba comentando Mauricio, che, me quema, ¿qué hago con esto? Bueno, quizás si tengo cheques por cobrar, los descuento, la tasa de descuento, por ejemplo, para el mundo MIPYME en 30 días está en el orden del 43%, 44% en 30 días. Perdón, un segundo. Perdón. No, En 90 días 46. Entonces, un poco lo que vemos es algunas herramientas que hoy los bancos estamos ofreciendo. El mercado de cheques, si bien el Banco Central establece una tasa a un año del 52%, como máximo para las pymes, los bancos estamos ofertando hasta 10 puntos menos de esa tasa. Y eso es porque claramente el mercado de descuento de cheques es un mercado súper competitivo, entonces ahí el empresario puede encontrar alternativas de inversión convenientes si busca descontar cheques que tiene hoy en su cartera, ¿no? Ahora, Después Julio, estamos... esto, Sí, perdón. perdón, no, digo, esto es a pesar de tener tasas negativas. Lo que frena la inflación, lo que frena básicamente la inversión, es algo de lo que por ahí decía Mauricio, que como que hay un contexto en el cual por ahí no se sabe, por ahí está bueno para invertir, porque tenés una tasa que te, digamos, comparada contra la inflación te sirve,
pero por ahí el contexto actual hace que la mirada sea más de corto plazo que de largo. Definitivamente el mercado está muy concentrado en el corto plazo, eso lo podemos ver naturalmente cuando miramos información del sistema del Banco Central, digamos, ¿no? Miramos información Claro. del Banco Central, más del 70, me animaría a decir entre el 70 y el 80% está menor a un año en financiamiento, ¿no? Claro. Sí, sí, En sí. una economía más estable, los proyectos se financian más allá de un año, ¿no? Entonces, cuando miramos esta relación, el 50% de los activos tienen plazo máximo de un año. Sí, Entonces, sí. eso Es muy corto. nos está dando una idea de que el mercado está corto. Está corto hace varios años, ¿no? Claro, bien. Lo quiero sumar a Pablo a esta charla porque está escuchando ahí. De alguna manera quiero que me cuente también, desde su posición, si ve algo parecido a lo que dice Julio. Sí, definitivamente hoy el mercado está corto. El empresario PYME está viendo cómo pasar esta tormenta y salir lo más indemne posible. Pero también aparecen oportunidades de inversión y los bancos también están teniendo buenas líneas de financiamiento y muchas veces de la mano de las SGRs, después dice el contrato puede garantizar, pero un punto importante que siempre trato de destacar es que todo empresario PYME tiene que poder comparar tasas. Julio, como la tasa de la línea productiva para descontar cheques o para tomar capital de trabajo, llamarnos a nosotros y ver cómo está también el mercado de capitales. Somos complementarios a los bancos. Hay momentos en que los están muy agresivos en tasa, como fue estos últimos tiempos, que la verdad que han tenido líneas subsidiadas para pymes a muy buenos niveles de tasa, y momentos en que el mercado de capitales también empieza a bajar las tasas. Esta semana empezamos un proceso también de baja de tasas, se están negociando en los niveles que decía Julio, que están tomando también los cheques de garantizar, están negociando en niveles de 42, 43%, y de otras SGR también en niveles similares. Y como no hay costo de estar calificado en una SGR, siempre destacamos que es importante que toda pyme esté calificada para después poder comparar tasas e ir donde más les convenga en cada momento. Pero yendo a tu pregunta, sí, definitivamente el mercado está corto, buscando pasar la tormenta, y algunos casos estamos viendo de oportunidades que aparecen. En toda crisis siempre hay oportunidades. Claro, sí, siempre es así en la historia del mundo. El tema es que ahora tenemos un contexto que es muy negativo, ¿no? Por la guerra en Ucrania, después de lo que pasó con la pandemia, y la Argentina ya le agrega una particularidad muy especial, ¿no? No nos encuentra en el mejor momento la situación del mundo. Y precisamente le quiero preguntar a Giselle ¿qué cambió de la pandemia hasta acá? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, buenas tardes y gracias por invitarnos a participar. La verdad que si tenemos que mirar desde prepandemia a cómo estamos hoy después de atravesar todo un contexto de pandemia, lo que nosotros vemos desde el sistema de garantías es que prepandemia estábamos en un contexto donde realmente no teníamos financiamiento, ni para grandes empresas ni para pequeñas empresas. Y esa curva de algún modo empezó a crecer y de pronto nos encontramos, por lo menos en el segmento PYME, que es el que asistimos nosotros del sistema de garantías, una evolución de todo el financiamiento para pequeñas y medianas empresas. 2021. Pero vos decís que, perdón, yo sé que te corto, pero antes de la pandemia me decís que estaba cortado. No cortado, pero si vos mirás las curvas y si vos mirás información del Banco Central, claramente ves una baja de todo lo que es el financiamiento en general. Lo veías también con respecto a la mora PYME estaba alta, estaba más alta de lo que está hoy, y lo mismo los temas de financiamiento. La curva empieza a crecer y nos encuentra en un contexto de pandemia donde realmente fue un contexto a nivel global tan difícil, tan complejo desde lo económico, desde lo sanitario, desde todas las aristas y los ámbitos desde el cual lo miremos. La PYME ahí salió a buscar
financiamiento a corto plazo, obviamente. Ahora sí, desde el sistema de garantías podemos decir que 2021 fue un año de mucho crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que pasaron de buscar financiamiento para capital de trabajo, que en el 2020, plena pandemia, lo que buscaban era capital de trabajo para sostenerse como pymes, para poder pagar los sueldos, para hacer frente a mantener sus fábricas y sus pymes y los monotributistas más aún abiertos. 2021 nosotros nos encontramos, y principios de este 2022, con un contexto donde la pyme viró esa necesidad de financiamiento y se fue a buscar proyectos de inversión para mejorar su tecnología, para mejorar su planta, para adquirir equipos, bienes de capital y también plazos. Pero esto fue una oferta también, como dice Julio, también es un apoyo muy fuerte de todos los bancos que mantienen las LIPs, y entonces con tasas negativas hay pymes que aprovechan esas oportunidades y se animan, aún en un contexto inflacionario, a seguir apostando a inversión. No son la mayoría, y en estos últimos meses, cuando tenemos una suba de tasas que realmente hace el contexto mucho más difícil, eso es cierto. Pero si hablamos desde la pandemia hacia adelante, podemos decir que tuvimos un buen 2021. Nosotros en el sistema de garantías duplicamos la cantidad de pymes asistidas. Veníamos asistiendo un promedio de 10.000 pymes por año, pasamos a más de 21.000, pasamos de asistir en 85.000 millones en emisión de garantías hasta antes de la pandemia a más de 220.000 millones cuando cerramos el 2021, estamos en casi 100.000 millones, 90.000 millones, información del sistema de garantías del Ministerio de Producción de Desarrollo Productivo hasta abril del 2022. Así que en un contexto difícil hay pymes que apuestan a seguir invirtiendo o destinando parte de su financiamiento a lo que es proyectos de inversión. Siempre de la mano de las líneas que comenta Julio. Es muy importante sostener las líneas de inversión productiva para que las pymes puedan tener acceso dentro del sistema financiero a las diferentes herramientas con las que cuentan, y también dentro del mercado de capitales, contar para capital de trabajo con la línea de descuento de cheques de pago diferido es una herramienta que ya muchísimas pymes conocen y que es de uso corriente, ¿no? Por esta diferencia de casi 10 puntos en las tasas a las que se están financiando. Bien, después vamos a hablar del proceso de digitalización, se lo quiero preguntar a Julio, pero antes vuelvo a vos, Giselle, porque bueno, una de las preguntas que nos hacen acá vía chat es ¿hasta cuándo estiman el incremento de tasas subsidiadas, digamos, hasta fines de 2022, por ejemplo? La verdad que esa es una información que nosotros no la tenemos desde el sistema de garantías. Siempre estamos solicitando que la línea continúe, y más en contextos inflacionarios es sumamente importante que los bancos puedan acompañar el financiamiento PYME con tasas subsidiadas y que estén más al alcance de que la PYME en contextos complejos pueda seguir contando con financiamiento. Si sacamos la LIB y realmente ahí se hace cuesta arriba para la PYME más que para cualquier otra gran empresa, claro, que tiene otro fondeo. Claramente la PYME es la que va a sufrir si no tenemos la LIB vigente, y si los bancos, que la mayoría de los bancos públicos y privados tienen las líneas vigentes, algunas a más corto plazo, otras a más largo plazo, unas por debajo del punto máximo que fija el Banco Central, otros muy en el límite, pero la verdad que es una herramienta sumamente importante que se mantenga vigente para el universo PYME. Bien. Otra de las preguntas que me hacen tiene que ver con la desocupación, que yo hablaba al principio, que decía que, bueno, que la desocupación está en el nivel más bajo, o más bajo que digamos que el semestre pasado, y tiene que ver con los datos del INDEC, ¿no? Que dio alrededor del 7% la desocupación. Algo raro en esta Argentina, donde por un lado hay más gente ocupada, por lo menos según cómo se mide la encuesta del INDEC, y al mismo tiempo también aumenta la pobreza, es decir, hay muchos sueldos que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. Si se cuentan los planes sociales, bueno, es como lo cuenta el INDEC, ¿no? Como lo fue contando siempre. Hoy tenemos una desocupación más baja, una pobreza que es más alta. Digamos, es complejo porque al fin y al cabo, cuando hablamos de pymes, las pymes más allá de la producción, la que vuelcan al mercado, después alguien lo tiene que consumir. Y mientras más pobre es la sociedad,
menos posibilidades de consumo o caída del consumo va a haber. Pablo, también quiero que te sumes a Julio y a Mauricio, y también obviamente te pido, Giselle, una pregunta que es más global, que abarca a los cuatro, y que tiene que ver precisamente con algo que vos decías, Giselle, que es la digitalización. Y yo quiero ver en este proceso, digamos, de que todavía digamos que la pandemia es como que aminoró, pero no podemos decir que terminó. Por lo menos ningún científico o médico se anima a decir se acabó la pandemia. Pero lo cierto es que hubo un cambio en la sociedad, un cambio grande, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con que hay esto mismo que estamos haciendo hoy. Un seminario, digamos, cualquier proceso que podemos hacer digital. Hoy tenemos la opción de hacerlo de forma presencial, pero también de forma digital. Y esto fue cambiando. Digo, cambió la manera de trabajo también, digo, hay más home office, hay gente que trabaja desde diferentes lugares. ¿Qué cambió en el sistema, en lo que ustedes manejan? Empiece cualquiera, digo, pero ¿qué vieron que cambió con la pandemia? Voy a tomar la Bueno, el posta. mercado de capitales, tanto el ICHEC como la factura de crédito electrónica son instrumentos que llegaron para quedarse. El ICHEC permite que una pyme de Jujuy, de Tierra del Fuego, de La Pampa, de cualquier provincia, en el día pueda tener su cheque cotizando sin el riesgo de estar trasladando los papeles físicos, como era pre-pandemia o pre-desarrollo de los ICHECs. Entonces, ya sea Esa para los parte distintos cambió. segmentos donde se pueden negociar los cheques, en el avalado, en el garantizado o en el no garantizado, el ICHEC ha tomado un volumen muy grande y cada vez mayor, y es muy importante que todas estas pymes conozcan esta operatoria. Por el lado de la factura electrónica, lo mismo. Creo que es un instrumento que todavía le falta terminar de desarrollarse. Se han tomado medidas en pro de que sea más eficaz, porque había algunas cuestiones que todavía que corregir en la operatoria, pero se han corregido, y hoy también es un instrumento de financiamiento PYME que es totalmente válido y que está creciendo. Bien, Giselle. Sí, la verdad que Garantizar es una empresa que apuesta desde ya hace varios años en todo lo que es el proceso de digitalización, así que nos encontró la pandemia tecnológicamente, por suerte, muy bien preparados. Y sumando a lo que dice Pablo, lo que hicimos fue mantener una guardia mínima. La verdad que el 100% de nuestra nómina pudo mantenerse con un trabajo remoto, y al igual que los bancos, manteníamos guardias mínimas más que nada para líneas o herramientas como la negociación de cheques de pago diferidos, que si bien en plena pandemia sale esta herramienta fenomenal que es el ICHEC, que lo hace tan federal y que las pymes desde cualquier lugar del país pueden negociar su lote de cheques de pagos diferidos en el mercado de capitales. Aún así, obviamente, hay todavía un buen universo pyme que utiliza cheques físicos y que venía con sus lotes de cheques a cada punto de la SGR. Nosotros tenemos 32 sucursales en todo el país con su lote de cheques para negociarlos en el mercado de capitales. Así que ahí es donde la presencialidad ¿Ves el fue cambio? necesario, pero una herramienta digital como el ICHEC realmente para capital de trabajo sobre todo es una herramienta que vino para quedarse y que suma muchísimo a ser más federal, más abarcativa esta herramienta. Y en Garantizar teníamos ya otra herramienta que habíamos desarrollado hacía un par de años, que venía con una utilización ahí lenta y que tuvo un crecimiento exponencial durante la pandemia, que es nuestra garantía digital, ¿no? Destinada más a justamente cuando los contextos son complejos, son justamente los monotributistas, los emprendedores, las emprendedoras, las micropymes las que necesitan toda esa asistencia que tiene que tener el sistema de garantías. Y ahí estuvo nuestro canal digital, donde el emprendedor a cualquier hora podía entrar y en 72 horas tener una precalificación y hacerse entonces de los fondos necesarios a través de estas líneas. Nosotros tenemos con Banco Nación y con Banco Ciudad, así que ese es otro canal que tenemos digital.
y vamos por más, obviamente. Entendemos que todo lo que es el proceso de generar herramientas digitales es lo que va a hacer que podamos atender desde el sistema de garantías o desde el sistema bancario, desde el sistema financiero, desde el mercado de capitales. Si vamos generando herramientas digitales, vamos a llegar a un universo PYME cada vez más grande entre todos. Julio. En línea con lo que comentó Pablo, Giselle, eCheck definitivamente fue uno de los outputs positivos de la pandemia, digamos, ¿no? ¿Qué cosas sucedieron? Básicamente el 100% de los documentos que se descontaban en el banco a principios de marzo de 2020 eran físicos. Hoy, 2 años después, es el 80% de eCheck. O sea, el crecimiento de la digitalización en los medios, productos de activos, es fenomenal. El eCheck es un actor decisivo. Aún así, el banco está trabajando fuerte en digitalizar el resto de los productos de financiamiento. De hecho, estamos por salir al mercado con préstamo online, o sea, una pyme que quiera sacar un préstamo a sola firma online lo va a poder hacer. Ya tenemos el proceso, obviamente, de descuento de cheques. También Pablo comentó facturas. Hoy la parte de facturas está listo para emisión, no para descuento, pero estamos en ese camino. Y claramente la parte del leasing es un poco más dificultoso de digitalizar porque depende sobre todo de la disponibilidad del bien, la inscripción en el registro. Tiene un customer journey un poco más largo, pero sí estamos tratando de reducir plazos y tiempos para estar con una oferta lo más competitiva posible. En resumen, para contestar la pregunta, lo que nos trajo la pandemia definitivamente es la digitalización, cómo el cliente se relaciona con nosotros. Quizás antes nosotros, industria, pensábamos los productos para adentro y decíamos, bueno, tenemos esto para ofertarle al cliente. Y hoy el cliente es el que es la guía de cómo tenemos que transaccionar y enfocar nuestros productos y la oferta digital. Sí, también cambió, me imagino, en la conciencia, en la cabeza de cada usuario, el hecho de, bueno, poder agilizar los tiempos en un mundo donde por ahí los tiempos son escasos o que tenemos que hacer cada vez más cosas. Bueno, estar por ahí en la cola del banco por algo que ahora es evitable, que lo puedes hacer por internet, creo que nadie lo piensa, ¿no? Totalmente, y ahí, digamos, un ejemplo que no tiene que ver con el mundo PYME, pero sí es un ejemplo de la pandemia. Antes de la pandemia, el 80% del segmento previsional que tiene el banco estaba acostumbrado a cobrar por ventanilla. Claro. Y hoy ese 80% se autogestiona. Entonces, son cuestiones que nos trajo la pandemia y que creo son Sí, súper positivos. sí, y que llegaron para quedarse, digamos. Llegaron para quedarse, total. Tengo un par de preguntas más que nos hacen quienes nos están viendo. Bueno, alguna más que una pregunta es una aseveración. Dice, la persona que tiene un plan, sea cual fuere, ya no busca trabajo. Bueno, hay una parte que de eso no tenemos cómo asegurarlo. Lo que sí es cierto es que hay un proceso de desaliento, es decir, que se mide, digamos, cuando se miden cuando se busca trabajo, si la persona dice, bueno, voy a buscar 10 trabajos, no consigo ninguno, se queda en la casa y eso cuenta como que no está buscando trabajo, por lo tanto se la considera de alguna manera que está empleada o subempleada. Ahora, también es cierto que, creo en esto, que los planes también suplantan un trabajo que, bueno, hoy los salarios son bastante poco, digamos, no alcanzan para llegar a fin de mes en muchos casos, ¿no? Me parece que es una doble entrada que tenemos como doble desafío en esta Argentina donde los salarios, para no ser pobre en la Argentina, una familia
conformada por 4 personas necesita 100.000 pesos y los salarios están por debajo en muchos casos. Por lo tanto, me parece que es una cuestión a debatir, ¿no? Esto de si la gente prefiere el plan o prefiere trabajar. Yo me inclino a que prefiere trabajar si tiene un desafío importante por delante, y detrás de eso tiene que ir una educación. Digo, hay algo que es un componente más que un plan o un trabajo, ¿no? Pero bueno, me parece que es un desafío que tenemos todos los argentinos como para ver cómo incluimos en esta situación, digamos, porque mientras más trabajo haya, más consumo, mejor nos va a ir a todos. Mientras más desocupados y más pobres, creo que la historia nos complica como argentinos y a nivel mundial, ¿no? Nos quedamos más rezagados todavía. Por otro lado, me dicen, este mes las empresas además deben pagar aguinaldos, deben recurrir al mercado blue para fondearse. Y en este momento el blue está en 2.39. Básicamente la pregunta es, las nuevas medidas dictadas por el mercado de divisas, a cuánto a las importaciones que deben realizar las pymes como, digamos, para poder producir, cómo las afecta. Por ahí, Mauricio, ¿me la puedo responder eso? Mira, yo no soy pesimista respecto de eso, porque esta suerte de identificación trámite por trámite respecto de si va a acceder al mercado único de cambios o no, yo me temo que quede una gran cantidad de insumos por fuera de esa especie de asignación casi voluntaria, y si quedan por fuera, para poder continuar la operación de tu empresa, lo vas a tener que ir a comprar por el contado con liqui. Claro. Lo dejas de ofrecer, digamos. Si vos dejás de fabricar un producto, baja la oferta, o si por otro lado lo tenés que pagar por el contado con liqui, las dos medidas son inflacionarias. O sea, me temo que este sea el efecto de la restricción al acceso al mercado único y libre de cambio. Sí, acá bueno, por el chat me dicen, está la opción de los dólares MEP, ¿no? Sin entrar en mercados irregulares a buenos valores similares al blue, que es básicamente lo que estás explicando. Con respecto también bueno, a otra de las preguntas es, ¿cuáles son los nuevos productos digitales que se avisoran post pandemia? ¿Y hay algo más de lo que nos podemos esperar o sorprender en cuanto a la digitalización de nuevos productos? No sé si Julio, Giselle o Pablo quieren contestar eso. Yo un poco lo comenté, perdón, yo un poco lo comenté, digamos, los productos de financiación estoy hablando, que fue lo que dije antes, Sí. productos de financiación de corto plazo, llámese menor a 12 meses, estamos abocados en digitalizar y tener un Customer Journey de 3 pasos autogestionable. Ese es a donde estamos enfocados. Los productos de largo plazo son más complejos. Una financiación de largo plazo muchas veces requiere garantía o depende de la importación de un bien, en el caso de leasing y demás. Es un poco más complejo digitalizar ese track, pero definitivamente vamos a un 100% digital. Nuevos productos digitales, creo que un poco lo había mencionado Pablo antes, que para los bancos es algo conocido, quizás para algunos también, pero estoy seguro que el 95% cuando hablamos de factura de crédito electrónica no sabe de lo que estamos hablando. Creo que es un producto existente que hay que darle difusión y el Central está trabajando en distintas normativas para impulsar el uso de la factura de crédito electrónica. Pero en definitiva sería ese el próximo producto que podría estar en góndola. Y en cuanto a las CGR, digamos. Sí, estamos más o menos en misma línea. Esto que comentábamos, ¿no? El ICHE, que es un producto que vino para quedarse. Nosotros en Garantizar tenemos esta línea de garantizar, de la garantía digital, que hoy por hoy está orientada
a emprendedores, monotributistas, y la idea es llevarla un escalón más arriba, como dice Julio, cuando estamos hablando de pymes que son tramo 1, tramo 2, de pronto ya son empresas de otra envergadura más grande, donde el análisis de riesgo de crédito y todo el proceso hasta la emisión del aval es un poco más largo, y esas son las últimas que van a estar dentro de nuestra mirada, pero sí, es un objetivo estratégico de Garantizar seguir creciendo en herramientas digitales para llegar a más cantidad de pymes, ya sea a través del segmento financiero, a través de las entidades bancarias o a través del mercado de capitales. Bien. Por hoy el abanico de herramientas que tienen las pymes es un abanico importante, mismo desde el sistema de garantías, tanto para acceder al mercado de capitales, tiene el pagaré bursátil, es otra herramienta que por ahí la pyme hay veces que elige utilizarla, es un plazo más largo que el cheque de pago diferido, que va solamente hasta 1 año, después tiene un pagaré bursátil que lo puede utilizar en el mercado de capitales hasta 3 años, y después tiene la ON Simple. Garantizar colocó en los últimos años más de 70 ON Simples. Es una herramienta en el mercado de capitales que impulsamos muchísimo. Las pymes tramo 2, que de pronto buscan mayor visibilidad, que ya están preparadas con solvencia, con otro cuerpo, con otro conocimiento de todo lo que es el camino financiero, muchas veces elige ir a una ON simple, o por lo menos nosotros difundimos bastante la herramienta, porque ahí no solamente se puede ir a 5 plazos, eligen qué moneda, sino que también tiene el diferencial de que en función del proyecto que esté queriendo financiar, es el flujo de pagos, el flujo de amortización que va a poder elegir, o una amortización de capital más intereses, bullet, bueno, son las diferentes opciones que tiene con una herramienta como es la ON Simple, así que esa es una herramienta dentro del mercado de capitales que desde el sistema de garantías en general y desde Garantizar en lo particular tratamos de impulsar bastante. Bien. Hay muchas preguntas con respecto a los planes sociales que hablamos hoy, ¿no? Y muchos tienen que ver también con el consumo. Alguien me dice, bueno, si sacamos todos los planes, ¿se terminan los problemas en Argentina? Las personas que cobran planes consumen en el país, cual es cierto. Por otro lado, otro oyente dice, a mi entender, el problema de los planes es que no aceptan sueldos de hambre, o sea que un plan social es más fuerte que un sueldo de 12 horas con transporte. Y bueno, y tiene que ver también con eso, ¿no? Con algo que veníamos diciendo. Ahora, ¿cómo se refleja todo esto? Digamos, porque una cosa es tratar con las empresas, con las pymes, pero las pymes después, cuando bajan, no solo tienen empleados, sino que también tienen una situación muy particular, que es a quién le venden lo que producen. Y en un mercado deprimido quedan 2 opciones: o lo que producís lo exportás y ganás a partir de esa disociación, pero por otro lado, si tenés un mercado interno, tenés que venderlo en el mercado local. Entonces, ¿las pymes se cuestionan eso? Porque hoy no veo muchas pymes exportando, sí veo muchas pymes volcadas al mercado interno. Por lo tanto, el desafío de las pymes también es que le vaya bien a la gente. ¿Coinciden con esto? No sé si Pablo tiene algo para decirme respecto del tema. No, yo veo que están queriendo registrarse, como decía Julio también desde el banco. Muchas pymes están viendo como una oportunidad la crisis que hay a nivel global como alternativa para exportar. Desde Argentina está habiendo mucha exportación de servicios, desde software a distintos tipos de servicios que están exportándose al exterior y que son ingresos de divisas que son totalmente genuinos y que está creciendo. Yo creo que en esta crisis hay muchas oportunidades para las pymes que ya empiezan a buscar más alternativas de inversión. Y ahí es bueno, yendo a la pregunta anterior también de la digitalización, que los procesos se han simplificado mucho también a través de la digitalización. Uno, si ve que el dólar está subiendo, no los quiere vender, los puede
usar como garantía para ir a una SGR o para ir al segmento garantizado y financiarse en pesos a tasa. Las ON simples también es todo digital, todo el proceso, con garantizar el año pasado colocamos 2 ONs, una de Patagonian Fruit Trades y otra de Aliva, 2 empresas de la región del Valle que usaron esos fondos para distintos proyectos de inversión. O sea que hay que estar atento como pyme a las oportunidades que surjan y mirar un poco más el largo plazo. Por supuesto, sin desatender el corto para pasar ahora la tormenta. Mauricio, ¿coincidís con eso? Tiene que ver con lo que hablaba al principio, ¿no? De la incertidumbre, creo que esa es tu pregunta. Tiene que ver con la proyección en general del contexto. Ahí obviamente depende del área de negocio o el rubro en el que esté tu empresa. Mi opinión es que esta situación, digamos, vamos a decirla claramente, de ponerle plata en el dinero, en el bolsillo de la gente, va a continuar. Va a continuar hasta, digamos, ya vamos a estar entrando en un año eleccionario, así que yo creo que si fuese dueño de una pyme y estoy viendo un incremento en la demanda de mis productos, creo que hoy se puede sostener por un tiempo más y por lo tanto ir a ver a los colegas para solicitar el financiamiento que sostenga el negocio, ¿no? Claro. Por ahí las últimas medidas del Banco Central pueden empezar a complicar un poquito esto. Es decir, bueno, a ver, necesito capital de trabajo, necesito invertir, que es la plata en dólares que necesito. Y bueno, mientras más cepo, más restricción, menos posibilidades. No estamos hablando de productos terminados, sino de bienes de capital para producir, ¿no? Ahora, eso es una situación y tiene que ver con el contexto argentino. Y también digo, cuando uno recorre el mundo, hoy por hoy las economías y las finanzas están complicadas. La inflación en el mundo hoy es un problema. El tema es que Argentina ya tenía un problema cuando el mundo entra en pandemia y cuando el mundo entra en guerra, ¿no? Por lo tanto, se le suma a los problemas de Argentina, de la inflación de Argentina, una inflación mayor que viene, bueno, obviamente derivada en este caso de la pandemia y de la guerra, ¿no? Con una situación donde, por ejemplo, Estados Unidos tiene la inflación mayor en 40 años, los Países Bajos tienen una inflación de 9%, Alemania está con una inflación altísima. Estamos hablando de países de primer mundo que tampoco pueden controlar una emisión que tuvieron importante y que de alguna manera se refleja en sus niveles altos de inflación. La diferencia es que son inflaciones siempre, estamos hablando de inflaciones muchísimo más bajas que la que tiene Argentina. Por un lado decías, Mauricio, bueno, a ver, el plan del gobierno de seguir poniéndole plata en el bolsillo a la gente va a estar. ¿Ustedes coinciden con eso, con que va a haber una suerte de financiamiento por parte del Estado, un financiamiento distinto, ¿no? Digo, ustedes por un lado dan los créditos, pero por otro lado, el Estado tiene que seguir ayudando como para que las empresas de alguna manera sigan tomando los créditos para poder venderle o producir y poder vender precisamente a quienes el Estado de alguna manera asiste? Yo entiendo que definitivamente sí, el Estado tiene que ayudar a las pymes, sobre todo, a tener un capital de trabajo que le permita, por un lado, mantener sus empleados, poder vender y abastecer al mercado. Por otro lado, creo que hay una deuda pendiente del Estado de bajar impuestos y ayudar a las pymes a lograr estos cometidos. Bien. ¿Y Giselle, coincidís? Sí, coincido en que el rol del Estado más en estos contextos es importante que haya un Estado presente acompañando el financiamiento PYME, que tiene que ver con parte de esto que hablábamos, ¿no? De mantener, por ejemplo, las líneas con tasas subsidiadas para que la PYME pueda seguir financiándose, ya sea para capital de trabajo, cuando las tasas están altas, estamos en un contexto inflacionario más complejo que todo lo global, porque nosotros ya venimos históricamente y desde tantísimos años en un contexto inflacionario que no logramos realmente
domar, por decirlo de alguna manera, así que es importante que sigamos teniendo un Estado presente en ese sentido, ya sea generando todos los ámbitos necesarios como para que la pyme se pueda seguir financiando. Bueno, muchísimas gracias. Con esto tenemos que cerrar. El tiempo es escaso, pasa volando. Creo que bueno, que lamentablemente a veces nos quedan muchos temas para hablar, sobre todo cuando hablamos de finanzas, de cuáles son, bueno, podríamos hablar de cuáles son las tasas más convenientes, qué nos conviene hacer, qué no nos conviene hacer, pero sinceramente no se pueden abarcar todos los temas, lamentablemente. Me imagino que en otros paneles seguro que bueno, se van a poder responder seguro muchas de las preguntas. Les quiero agradecer a todos, a Pablo, a Gisela, a Mauricio y a Julio por este espacio. Bueno, obviamente a toda la organización del evento. Y bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Horacio. Saludos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.